terminar de platicar un poco esta historia, esta interesante historia, cuyo protagonista además es expositor de Rismatics y lo vamos a tener un programa en línea prácticamente en 15 días. El 4 de agosto está con nosotros. Barings Brothers, el banco comercial más antiguo del mundo, un banco que databa de los 1700, el banco que estuvo en la Convención de Viena. La Convención de Viena fue el gran arreglo de Europa después de la derrota de Napoleón, ¿sí? Barings estuvo en el financiamiento de las guerras napoleónicas y después en los arreglos, ¿sí? Al punto que en el siglo XIX se decía que Barings era un quinto o sexto poder junto a las grandes potencias europeas. Comenté, Barings fue el banco que le prestó a Estados Unidos, la parte amarilla que vemos en el mapa era lo que era Estados Unidos a finales del siglo XVIII. Y esto era lo que era Luisiana, no solo el actual estado de Luisiana, sino todo un territorio que se extendía hasta la frontera con Canadá. Esto era propiedad de Francia, ¿sí? Y Francia lo vende bajo Napoleón, ¿sí? Detalle a veces olvidado, Napoleón vende esto para financiar su conquista de Europa. Entonces, Barings Brothers le presta a Estados Unidos el dinero para comprar Luisiana, con la cual Napoleón llegaría desde Lisboa hasta Moscú. Y por eso se dice que Barings Brothers financió las guerras napoleónicas, ¿sí? Okay. Ahora, cosa curiosa, como buenos financieros, le prestaron a Estados Unidos para comprarle Luisiana a Francia, con cuyo dinero Francia iba a financiar sus guerras, cuyo principal adversario era curiosamente Inglaterra, ¿sí? Y también le prestaron al gobierno británico, o sea, como buenos financieros le prestaron a quien tuviera necesidad de pedir prestado, De pedir ¿sí? prestado, sí, claro. Exactamente, ¿no? Y se beneficiaron de ello. Entonces, porque recordemos que en esta época, finales del siglo XIX, finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, recordemos que toda la gesta napoleónica es justamente a caballo entre esos dos siglos, ¿sí? Entre finales del siglo XVIII, principios del XIX, pues no existían los JP Morgan, no existían los Goldman Sachs, no existían el Bank of America, nada de eso existía. Estados Unidos era una nación independiente recién nacida y obviamente no tenía esos dos grandes bancos para prestarle dinero. Ya de mediados finales del siglo XIX para adelante sí los tendría, pero en ese momento el gran banco que le prestó ese dinero pues fue Barings. Y Barings Brothers quiebra en febrero de 1995, ¿sí? En una noticia que realmente cimbró a los mercados financieros internacionales y cimbró a Inglaterra, porque obviamente este banco, no necesito decirles, no es solo que fuera antiguo, no solo es que tuviera dinero, era un banco de recurni, era un banco por invitación. O sea, no cualquiera O podía sea, con una... no era como antes, Gerardo, que, bueno, más bien como hoy, que puedes acceder, así vas a la sucursal y abres tu cuenta. Allá era algo muy como privilegiado, ¿no? Por supuesto, porque además era de las grandes compañías. Barings acompañó a muchas compañías británicas en la expansión del imperio británico. Entonces, prácticamente donde hubiera colonia británica, que era media Asia, o si no es que la mayor parte de Asia, había Barings Brothers, ¿sí? Tenían fuertes operaciones en Asia. De hecho, se habían beneficiado mucho por el boom asiático de los 80s, 90. Era el banco donde tenían sus dineros la reina de Inglaterra, la mujer más rica del mundo hasta hace unos años. Entonces, de hecho, cuando el banco quiebra, una de las cosas que sí se negoció fue que la reina pudiera pasar sus fondos de Barings a otro banco. ¿Por qué? Porque Barings Brothers terminó en manos de ING, el banco holandés, Ok. ¿sí? Barings se vendió, eh, bueno, quiebra en enero, febrero y se vende prácticamente en 15 días. Yo creo que es una de las ventas bancarias más rápidas de la historia, sobre todo en un país como México, que las compras bancarias, ventas bancarias, concesiones, etcétera, han sido históricamente movimientos tortuosos de semanas, meses, años. Barings prácticamente se vende en 15 días. ¿Qué fue lo que sucedió? Okay. Aquí está Nick Leeson. Tenía 28 años cuando esto pasó. ¿Sí? Y sí, este es Ewan McGregor, no es que me haya equivocado de foto. Hay una famosa película, Rogue Trader,
¿sí? Que protagonizó precisamente Ewan McGregor. Es una película hace unos 15 años más o menos. Ewan McGregor tenía más o menos la edad que tenía Nick Leeson en la época en que esto sucedió. Cuando esto sucede, pues no necesito decirles, se vuelve portada internacional. Esta es la foto de él arrestado en el aeropuerto de Frankfurt. Barings tenía operaciones en Asia, importantes operaciones en Asia. Y su desk, su escritorio de derivados estaba en Singapur, no en Tokio, aunque la mayor parte de los derivados que negociaban eran derivados, opciones, calls, puts, calls, futuros, etcétera, contra instrumentos del Nikkei, el gran mercado asiático, el mercado de Japón. Ok. Entonces, dado que se negociaba ya, ahí fue donde sucedió lo que sucedió y cayó bajo la jurisdicción de la Bolsa de Valores de Singapur. Entonces, él se da la fuga después del desastre, trata de regresar a Inglaterra. Él quería regresar a Inglaterra, no quería ser juzgado en Singapur. Eh, y en la llegada a Frankfurt lo arrestan. Entonces, la foto él saliendo del aeropuerto de El Frankfurt. aeropuerto. Sí, Y hay dos palabras, ¿no? Ego y codicia. exactamente, ese fue el titular del Time, ¿sí? Ego y codicia, una estrella de los mercados financieros. Yo te diría, en buena parte, pues es un poco el sueño de muchos financieros. A los 28 años ser el trader estrella de un gran banco y tener unos bonos que hacen parecer pequeño tu sueldo, ¿sí? Hace parecer que tu sueldo es complemento, ¿sí? Simplemente por los bonos que logras por tus operaciones en trading. ¿El que hacía? Sin ponerme muy técnico, él básicamente hacía una operación y esto nos ayuda para entender cómo han avanzado los mercados financieros pues démonos cuenta, en los últimos 25 años, ya 26 años prácticamente. Eh, Él hacía estrategias straddle, que ahorita es una operación que yo explico en un curso en finanzas. Ok. Es una operación que se explica en un curso básico de derivados. No diría que en un curso básico de finanzas, no entras a este detalle porque los derivados no son parte de los cursos básicos. Se Ujú. considera un tema avanzado, aunque creo que definitivamente venían a ser cada vez más parte de la currícula básica de todo financiero. Pero normalmente se enseñan en niveles de sexto, séptimo semestre en las carreras de finanzas. Pero esto lo aprendes en un curso básico de derivados. No necesitas ser doctor en derivados para entender estas operaciones, que fundamentalmente es comprar un call y comprar un put sobre el mismo subyacente al mismo precio de ejercicio. Para que sea como sea que se mueva el subyacente, sea libras, dólares, etcétera, vas a Ujú. ganar. Sí, eso es un strategy, es una estrategia, yo diría un poco, la llamaría una estrategia de hedging. ¿Sí? Esto que ahorita se enseña en cualquier curso básico de derivados, pues en aquel entonces era finanzas avanzadísimas. Tan lo era que con esto él era muy hábil, pues lo puedo decir tal cual, mareando, ¿sí? A sus superiores, a los supervisores en Inglaterra, a los supervisores del Banco Central, eh, a los supervisores de la auditora, ¿sí? Eh, a quien tenía que enviarle todo. Y tanto en la película como en el libro que él escribió, él relata cosas que pues ahorita, obviamente, digo, recordemos, es 94, ya existía Internet, pero a ver, estaba empezando, ni remotamente tenemos la web que tenemos hoy. Entonces, por ejemplo, se mandaban solicitudes y autorizaciones por fax, ¿sí? Y él falsificaba faxes y falsificaba firmas en faxes. Era algo muy sencillo de hacer en ese momento, ¿no? Entonces, además, imagínate un fax que iba de Singapur a Londres, No, ¿sí? ajá. Entonces falsificaba firmas con eso, o sea, se hizo mucho chanchullo, o sea, no es admirable lo que hizo, ¿sí? Pero como comenté la vez anterior, él se dio a la fuga, sí lo capturaron, lo extraditan a Singapur, sí lo extraditan a Singapur, que es lo que él quería evitar, y pasó 7 años, y esto ha de sonar sencillo, pero no lo es, ¿sí? Pasó 7 años en una prisión en Singapur. Pasar 7 años en una prisión asiática no ha de ser agradable. En general, yo creo que 7 años en cualquier prisión no ha de ser agradable, mucho menos una prisión asiática. De hecho, él desarrolla cáncer de estómago mientras está en la En la prisión. prisión. Sí, entonces, y de hecho, algo muy interesante que también sucedió fue que en ese inter, eh, en ese inter, algo que sucedió fue que
pues él estaba casado, se da la fuga, etcétera, toda esta cuestión. Y pues en ese proceso, pues se separaron. ¿Sí? Entonces perdió la libertad, se enferma de cáncer, su mujer lo divorcia, etcétera. Pero bueno, todo esto va que cumplió, ¿sí? Cumplió con su deuda con la sociedad, ¿sí? Y siguió adelante. Después de eso, fundamentalmente ha dado conferencias, pláticas, le gustaba dar mucho conferencias en universidades. De hecho, nosotros supimos en Rismatics que daba conferencias por John Hall, el gurú de los derivados, justamente, y quien nos lo recomendó. Sería muy bueno hablar no solo de las historias de éxito, claro que todo el mundo quiere hablar de historias de éxito, en finanzas, en publicidad, en todas partes, pero también hay que hablar de las historias de fracaso, hay que hablar de cuando las cosas salen mal, ¿sí? Porque si no, no estamos cumpliendo con nuestra labor como educadores de dar una formación integral, ¿sí? Ojalá siempre todo saliera bien, no habría crisis económicas. Y justamente, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, pues él hacía estas estrategias, todo le iba saliendo bien, iba cometiendo errores, iba rompiendo reglas, etcétera, etcétera, pero las iba cubriendo y nadie preguntaba. ¿Y sabes qué sucedió en enero de 1995? Un desastroso terremoto en Kobe, Japón. Esta foto que acabo de mostrar es muy emblemática de ese terremoto. Es un tipo periférico, velo totalmente ladeado, ¿sí? Como si lo hubieran hecho flip-flop, ¿no? Sí, 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 como si Eh, se levantó literal la tierra abajo de... Exactamente. Terrible. Este terremoto pues hizo obviamente que los mercados asiáticos se desplomaran, particularmente el Nikkei, donde él tenía todas sus posiciones. ¿Sí? Todas las posiciones eran contra el Nikkei y de hecho de primera instancia podría haberla librado, pero le quiso apostar a una recuperación rápida del Nikkei que no se dio. Entonces, como no se dio, originalmente el cálculo original eran 500 millones de libras en pérdidas, y esto está hablando más o menos, el terremoto en Kobe es el 17 de enero. Barings Brothers se declara en quiebra el 24 de febrero. ¿Sí? Estamos hablando de 5 semanas. En esas 5 semanas, él trata de cubrir sus posiciones, ocultar sus pérdidas, no le funciona, se da a la fuga, lo atrapan, lo regresan, tratan de salvar al banco, le pidieron ayuda al Banco de Inglaterra, le pidieron ayuda a la familia real, le pidieron ayuda al primer ministro británico y nadie le quiso entrar. Barings Brothers acumula en obligaciones sin capacidad de pagarlas 1.000 millones de libras en 15 días, de 1995. En 15 No, días. exacto, no del 2020, de 1995. Eh, Hubo medio esfuerzos del Banco de Inglaterra, trataron de llamar a algunos inversionistas árabes para ver si salvaban al banco, no se logró. Barings se tiene que declarar en quiebra e igualmente en 15 días se negocia la venta. ING, el banco holandés, que hace años estuvo en México, tal vez algunos recordarás, José Ricardo, que se fueron protestando mucho del marco legal mexicano. ¿Sí? Sí, 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 sí. ING estuvieron en México en la década pasada, y cuando se van son muy vociferantes, muy vocales de que México era un país sin marco legal y por eso se iban del país. Mucho de lo que ellos tenían de sus portafolios se los compró la compañía colombiana Sura, a quien conocemos muy bien. ¿Sí? Entonces mucho de lo que era ING en México lo compró Sura. Bueno, el punto es que ING compra Barings por 1 libra esterlina. Por una ¿Sí? libra. Sí, es una famosa operación de 1 libra esterlina, obviamente porque ING asume la responsabilidad de los pagos. Ok. ¿Sí? Y bueno, pues déjame decirte algo que hemos hecho en Rismatics, donde nos enorgullecemos realmente de tratar de ser líderes en este tipo de cuestiones. Yo te puedo platicar la historia, te puedo dar libros sobre esto, te puedo dar casos de Harvard, hay casos de Harvard y de Stanford sobre esto, y nosotros fuimos un paso más adelante. Hace unos años trajimos a Nick Leeson, es el que está donde está mi cursor, ¿sí? Ok. Y de hecho, no sé si ves atrás, Ah, ven ese su chaqueta de chalequito trader, ¿no? amarillo, Sí, exactamente. sí, sí. ¿Sí? De un banco que además ya no existe, que desapareció hace 25 años. Enfrente de él está una leyenda del sector financiero mexicano, Timothy Heyman.
el famoso autor de varios libros, uno México invirtiendo en globalización, etcétera, que son muy famosos en el sector financiero. Timothy Heyman, banquero de inversión en México, pues desde hace 30 años, 30, 35. Actualmente dirige en México Franklin Templeton. ¿Cómo es el mundo? ¿Cómo es la historia? ¿Cómo es la vida, José Ricardo? Timothy Heyman, hace 30 años, él era el director de Barings Latinoamérica. Ok. ¿Sí? Él dirigía Barings en Latinoamérica, porque has de saber que Barings fue uno de los bancos colocadores de Telmex en mercados internacionales. Él, Entonces, en algún momento se toparon ellos dos en no, ese en ese momento entonces, no. ¿no? Déjame decirte cuál fue la historia y yo siempre he dicho que esto te muestra muy bien, bueno, de hecho incluso debo decir, le estoy pidiendo la frase prestada a Timothy Heyman. Él ha dicho que él entendió muy bien lo que era globalización en 1995. Él era un banquero de inversión en sus 40 y tantos años. Timothy Heyman ya es una persona mayor. Él era un banquero de inversión exitoso, tenía a Slim por cliente Ok. en Latinoamérica. Eh, y su negocio aquí en Latinoamérica estaba muy bien, funcionaba muy bien. ¿Sí? Y un día, en febrero de 1995, le avisan, entre otras cosas, que su tarjeta de crédito, que era de Barings Brothers, ya no se podía utilizar. ¿Sí? Entonces, él comenta y lo comenta incluso muy irónicamente. En ese momento, él está en México, si ya tenía yo tarjetas de crédito de bancos mexicanos y tuve que dejar de utilizar la mía británica internacional del distinguidísimo Barings Brothers para utilizar mis tarjetas de crédito mexicanas porque la de Barings estaba cancelada. Si la usaba en ninguna parte me la iban a aceptar. ¿Sí? Wow. Y le avisaron, sí, les llamaron por teléfono, etcétera. De hecho, él fue llamado a Londres durante las conversaciones, ¿sí? Pero ellos nunca, en ese momento, nunca cruzaron palabra con Nick. Nick estaba arrestado, ¿sí? Entonces ellos nunca cruzaron palabra con él, nunca hablaron con él. Y él siempre ha comentado que él entendió en 1995 lo que era globalización, como las travesuras de un trader exitoso de 28 años en Singapur te arruinan tu negocio estrella en Latinoamérica, No, sin tener terrible. ninguna relación entre ellos dos. Nunca se cruzaron, es más, te puedo decir, y digo con orgullo, nos da mucho orgullo en Rismatics decir esto, nunca se cruzaron hasta que nosotros los sentamos juntos, se lo propusimos a Nick en un curso que iba a dar en México y se lo propusimos a Timothy Heyman de Franklin Templeton, que es gran amigo de Rismatics, ¿sí? Y les propusimos, ¿por qué no los sentamos a platicar? Esto fue hace 2 años, 24 años después del desastre. Y esto es en el training room de Rismatics, que está en el campus sur de la Universidad de Anáhuac. Seguramente lo Correcto, conoces, correcto, como sí, muchos de sí. nuestra audiencia. Y Nick y Timothy Heyman llegó, vean, lo tiene, o sea, imagínate, El lo ha reporte. conservado de 24 años, porque para él la caída de Barings fue, vaya, no solo cambiar de trabajo, fue un elemento, él lo dice, fue un momento de shock, ¿sí? Todo iba muy bien, éramos un banco de 250 años, ¿sí? Y de repente te dicen que por algo que un chavito, ¿sí? O sea, para él un chavito, en Singapur hizo, cierras tienda. Oye, pero ¿Sí? también el costo reputacional, o sea, tú como ejecutivo, que a lo mejor no tienes que ver tanto en la operación, pero sí en traer negocio, pues vaya, que de repente te digan, no, pues ahora ya no podemos vender nada, o sea, ya volteate pues volteate y véndele a quién, ¿no? Ahí Exactamente. ese caso también es como más de administración y liderazgo, ¿no, Gerardo? Bueno, es de riesgos operacional. Claramente se dice que este es un caso que dio origen a toda la concepción, estudio del riesgo operacional. ¿Sí? Entonces, Timothy Heyman se sentó con Nick Leeson en el trading room en el campus sur, ¿sí? Y tuvieron una afable conversación 24 años después, ¿sí? ¿Qué pasó? ¿Cómo sucedió? ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Sí?
y le reconozco a ambos, tanto a Timothy como a Nick Leeson hacerlo. Obviamente Nick Leeson sabía perfectamente con quién se iba a sentar a platicar, y puedo decirles que esa conversación está colgada en YouTube, ¿sí? Es uno de los videos que tiene Rismatics para el público en general. La gente lo puede ver, la entrevista completa, ¿sí? Lo vamos ahorita a Eh, están difundiendo en las redes sociales. Está ahí en la página de Rismatics de YouTube. Ahorita ahí está la liga, exactamente, pero ahorita ahí se las es. vamos a estar poniendo para que Sí, y es la una conversación consulten. de unos 25, 30 minutos muy interesantes, porque como digo, más Timothy llega con el reporte que sacó el Banco de Inglaterra hace 24 años sobre este desastre, del cual no dudo que hay una versión digital, pero no es que la busques en internet y la encuentres, ¿sí? Porque además esto fue algo que fue una vergüenza para todos los involucrados. Sí, para Barings, pero también para el Banco de Inglaterra. Incluso se dice que una de las razones por las que Inglaterra acepta la extradición a Singapur, no solo porque técnicamente tendría que ser juzgado en Singapur, porque ahí estaba el mercado donde se hizo toda esta operación, fue porque todo el conjunto, no diría que de complicidades, pero todo el conjunto de ineficiencias y responsabilidades, pues obviamente no se quedaba solo en lo de Nick, ¿sí? Le tocaba a sus supervisores del banco en Londres, a las autoridades del Banco de Inglaterra y hasta la firma auditora del banco, ¿sí? Entonces se dice que un poco, bueno, pues sí dejaron que lo extraditaran para que ese show fuera allá, ¿sí? Y evitar porque fue un gran escándalo, realmente fue un gran escándalo la caída de Barings. Fue una vergüenza para el sistema financiero británico. Y bueno, pues Nick está, yo quisiera decir que lo íbamos a tener en México, le diera tenerlo en México el 5 de agosto para dar un curso sobre riesgo operacional, ¿sí? Y comenté ya en alguna ocasión, cuando lo hemos llevado a dar este curso a otras partes en Latinoamérica, Panamá, Perú, etcétera, tenemos desde directores de trading, reguladores, ¿sí? Administradores de portafolio, gente de compliance de los bancos, ¿sí? Para entender cómo algo como esto pudo haber pasado. La tecnología ha pasado, el compliance ha pasado, sí, el Straddle era sofisticado en aquel entonces, ahorita no lo es, pero las fallas organizacionales siguen estando ahí. Porque cuando alguien es exitoso, nadie pregunta. John Hall bien lo dijo en una mesa de Rismatics hace unos años, justamente cuando estuvo con Nick. Los hemos también sentado ellos juntos. Nick acumuló 1,000 millones de libras en pérdidas, pero si esos 1,000 millones, violando un montón de reglas, procedimientos, etcétera, ¿no? Pero si esos 1,000 millones hubieran sido ganancias, ¿qué hubiera Otra hecho el cosa banco? hubiera sido, ¿no? Exactamente, ¿qué hubiera hecho el banco? ¿Sí? Entonces, porque efectivamente, por eso lo quise poner, este titular del Time, ¿sí? Ujú. Te lo dice todo, ego y avaricia. Porque sabemos que el sector financiero también tiene eso y por eso hemos ido mejorando. Por eso tenemos una disciplina de riesgo operacional que se encarga precisamente de esto. Oye, Gerardo, platícanos un poquito, si se puede, sobre la estrategia Straddle. O sea, es seguro sobre seguro, es un hedge del mismo derivado, Sí, ¿no? para Pero, que sea que baje mucho el precio o suba mucho, tú ganes. ¿Sí? Es un hedge natural de alguna manera. El long straddle, o sea, comprar el call y comprar el put. También podrías venderlos, que sería el short straddle. ¿Sí? ok, Ahora, esto te sirve y además te sirven mercados que tienen mucha, más que decir volatilidad, mercados que realmente tienen mucha profundidad y que tienen mucho movimiento. Y los mercados asiáticos en los 90 eran eso, ¿sí? Era cuando empezaba todo el boom de los mercados asiáticos. Entonces, Nick está en el momento adecuado, él venía de Morgan, él estaba en el momento adecuado, en el lugar adecuado. Se montó a la ola de los equities asiáticos. ¿Sí? ok. Pero obviamente, pues el problema, ¿sabes qué? Es que un terremoto te cambia todo. Incluso el terremoto en sí tal vez lo hubiera podido cubrir, pero él apostó a una rápida recuperación. Porque en una rápida recuperación y con una estrategia de estas, te diría, y el símil no es exagerado, hemos hablado de esto, de las expectativas de una recuperación tipo V, W, etcétera. Él Ujú. esperaba que la recuperación de los mercados accionarios asiáticos iba a ser tipo V, ¿sí? O sea, la V famosa, que se iban a recuperar rapidísimo, entonces él iba a descremar muchísimo y cubrir sus pérdidas anteriores. Pero no sucedió así.
así como en estos momentos estamos hablando de que hay una recuperación, pero no es una recuperación tipo V. Sí, es una recuperación que cada vez se parece, ya comentábamos, algunos quisieran verla una recuperación tipo símbolo de Nike, ¿sí? Una V, Ajá, pero sí, no una simétrica. paloma Esta ahí. V cada vez se parece más a una U, ¿sí? No a una V, ni Sí, siquiera una correcto. V tipo Nike. Entonces, él esperaba una V, ¿sí? Y yo creo que esto, José Ricardo, precisamente nos ayuda a entender, cuidado con esas expectativas de rápida recuperación generadas por un acontecimiento de singularidad, ¿sí? Pues ese terremoto, y fíjate, ese terremoto fue el 17 de enero de 1994. Podríamos haber dicho en ese momento lo que comenté ya más de una vez. A principios de enero de 1994, nadie en Asia tenía en sus escenarios o en sus fodas un terremoto devastador. En Japón, el 17 de enero. ¿Sí? Y se pasaron semanas y meses lidiando con las consecuencias. Primero pensando, bueno, como fue una singularidad, nos vamos a recuperar rápido. Él esperó eso, no le funcionó y pues pasó lo que tuvo que pasar. Ahora, para tú poder hacer eso, sobre todo en un banco grande institucional, tienes que violar muchísimas reglamentaciones, ¿sí? Por las llamadas de margen. Ajá. ¿Sí? Y justamente Timothy Heyman le pregunta cómo pasó esto, o sea, ¿de dónde se le guía sacando los fondos para La las llamadas de margen? tesorería, ¿no? Sí, O sea, claro. ¿quién te lo autorizaba? Porque eso lo tenía que autorizar Londres por el monto, ¿sí? Y lo curioso es que efectivamente en su historia te das cuenta como un trader exitoso de 28 años se chamaqueó hasta Sí, directivos, directores, sí, claro. directores de tesorería del banco comercial más antiguo del mundo. Sí O- puede pasar. Oye, y sobre todo ¿Sí? que tenía que estar alineando los vencimientos, que ese es lo delicado Es, de un exactamente. derivado, ¿no? Y por eso se acumuló, a lo mejor en otro tipo de disciplina o en otro tipo de administración de portafolio, con otro tipo de portafolio de activos, esto sería algo que te tomaría semanas, meses. Esto pasó en 15 días, porque así son Precisamente los derivados, efectivamente. por las fechas tan cortas de los vencimientos, entiendo, ¿no? De los Exactamente, derivados que sí. tenía. Y cómo se fueron acumulando en una bola de nieve, ¿sí? Entonces, por eso es el gran caso del riesgo operativo. Cuando tu riesgo viene del factor más importante últimamente, que es tu talento humano, ¿sí? Y ese talento humano siempre va a ser tu gran activo y también tu riesgo en cualquier organización, por mucha tecnología que tengamos. Y me sirvas para hacer referencia con lo que acaba de pasar con Twitter la semana pasada. Y Twitter ya lo aceptó. Tú sabes que no fue un hackeo a servidores, fue ingeniería social. Ingeniería social es cuando tú logras hacer un fraude cibernético a través de convencer a alguien de que te abra una puerta, te proporciona información. Y Twitter lo acaba de dar a conocer que fue ingeniería social. O sea, convencieron a empleados de que les dieran acceso a las cuentas. No, ¿Sí? no, terrible. Entonces, esto pasó hace 24 años y sigue pasando el día de hoy, por muy buena tecnología que tengas. ¿Sí? Porque, bueno, siempre algunas me preguntaron, si ves por acá, en foto que está por acá, se hacían las operaciones con papel. Claro, los dichosos muñecos, ¿Sí? ¿no? Exactamente. Bueno, el muñeco, que ahorita el muñeco electrónico, como el que tenemos en el simulador de derivados de Rismatics, en aquel entonces el muñeco era tal cual el papel y las conciliaciones se hacían en papel. ¿Sí? Pero bueno, el día de hoy todo es electrónico y a Twitter le acaban de hacer una de las históricas violaciones de privacidad a través de ingeniería social. Yo te diría, básicamente Nick hizo ingeniería social. ¿Sí? Convencer, persuadir a algún elemento humano en la cadena para que te dé el permiso, para que te dé la autorización, etcétera. Y eso se fue acumulando hasta convertirse en uno de los mayores desastres financieros. Yo incluso siempre he comentado, porque el caso de Bering siempre se cita como el ejemplo de un gran desastre financiero de derivados. A ver, por supuesto, fue con operaciones derivados, ¿sí? Fue contra el índice del Nikkei. Sí, ni siquiera fue contra commodities, petróleo, no, fue contra índice del Nikkei, tal cual. Y él esperaba una gran recuperación que no se dio, entonces se ejercieron las opciones y no tuvo con qué cubrirlas. Eh, ese fue el instrumento, pero claramente este problema, este desastre, fue un desastre de
riesgo operacional. Así que estoy convencido que si él, en vez de estar en una mesa de derivados, hubiera estado en una mesa de cualquier otro tipo de activo, fixed income, equities, etcétera, lo hubiera hecho, ¿sí? Con otros instrumentos. Lo único es que el derivado lo hizo más ágil, ¿sí? Y como siempre ha sido los derivados una disciplina e instrumentos un poquito más de vanguardia, como dije, el Straddle, que ahorita se enseña en un curso de derivados básico, en aquel entonces era como, wow, qué gran técnica de trading, Sí, de ¿sí? trading, me estoy cubriendo, ya tengo las dos posiciones ahí más que Exactamente, amarradas, si lo quiero decir así, el hedge, el dichoso hedge, y pues exactamente. ya, se me hace fácil, ¿no? A lo que sea, estoy blindado, digámoslo así, ¿no? Exactamente, ¿sí? Entonces, bueno, pues esta es la historia y él va a estar con Rismatics en un curso de 10 horas, son 10 horas, el 4 de agosto. Entonces, chéquenlo en el sitio de Rismatics, todavía hay lugares, yo lo he visto, es muy bueno, es muy interesante, no es demasiado técnico porque realmente explica lo básico, ¿sí? Porque aquí lo importante es la cuestión operacional, el riesgo operacional de las organizaciones. Perfecto, Gerardo, pues muchísimas gracias. Yo creo que ahí seguramente los que nos están escuchando están pidiendo ya, de hecho nos están enviando mensajes. Dice que si va a haber algún descuento aquí para la comunidad de inversionistas. Podemos negociarlo. Sí, podemos negociarlo. Que te manden los datos y lo vemos, por supuesto. Sí, Sí, te los voy Eh, pasando entonces, los que están sí, por interesados ahí supuesto. para Y con mucho gusto comparte el link. Sí, de el todas maneras, video si para quieres que no se por. lo pierdan. Sí, exactamente, que Sí, no se lo pierdan está público, no hay ningún problema, lo pueden ver. Muy interesante entrevista, un banquero de inversión y no cualquier banquero de inversión, uno de los banqueros de inversión de Slim en los 90. ¿Sí? Timothy Heyman fue el primer hombre en ofrecer equities mexicanos en el mundo árabe, por ejemplo, en Ok, los 90. Y su negocio se le vino abajo. Digo, obviamente, pues, es un hombre brillante, hizo una carrera estupenda después de esto, de todas maneras, pero en ese momento su negocio se vino para abajo por algo que ni siquiera había pasado en su región. claro. No, no, no. Yo me refería hace ratito al tema de liderazgo y management por parte suya. Es que en una crisis, Ajá. ¿cómo puedes, imagínate, los clientes que tengas y decirles, pues ya no te puedo vender, ¿a dónde te coloco? Híjole, de verdad. No. Exactamente, exactamente, por supuesto. Y él comenta ese detalle, como te decía, de tu tarjeta de crédito de Barings Brothers ya no funciona. No pasa. No. Y empezó a utilizar las tarjetas de crédito que tenía de bancos mexicanos. Porque la de Barings Brothers, el banco de la reina, no comenté, obviamente una de las condiciones que puso el gobierno británico, el primer ministro del Banco de Inglaterra, para autorizar la venta a ING, un banco extranjero, banco holandés, es permitir, fueron unas horas, creo que fueron unos días de hecho, para que la familia real británica sacara su dinero de Barings, porque obviamente, o sea, que sacara su dinero de Barings sin sufrir pena en su portafolio, ¿sí se entiende? Es un banco quebrado, pero la familia real británica sacó su dinero íntegro. Y por obviamente que no podías tener la familia real británica teniendo su dinero en un banco extranjero. ¿Sí? Entonces lo sacaron eh, y ya se lo entregaron así tal cual, con todo, con oficinas, con activos, lo que había, etcétera, porque obviamente el gran problema era las liabilities, las los Sí, margin lo calls que había que apalancado. pagar y que no se habían pagado. Y eso se tienen que saldar en horas, ¿sí? Sí, 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 Entonces, sí. ING le entró, por supuesto, porque obviamente para ING fue muy, muy beneficioso a largo plazo. Barings tenía una extensa red en todo lo que había sido el Imperio Británico, que es toda Asia. Entonces, eso, pues para cualquier banco, digo, ING ya tenía operaciones asiáticas como cualquier potencia, como cualquier banco de una potencia europea. Pero obviamente construir esa red a cualquier otro banco le hubiera podido tomar años, si no es que décadas. Entonces aquí pues obviamente la adquirías automáticamente. ¿Sí? No, Entonces, pues bueno, pues ese fue el fin del legendario, venerable Barings Brothers. Barings Brothers. Pues Exacto. Gerardo, de verdad muchísimas gracias por la clase de historia y de verdad, No, este, pues un gusto. ¿Sí? muchísimas gracias. Quedan muy contentos los que nos están
platicado. Te digo que sí, hay varios que están interesados ahí. Te paso los datos. Este, Pásame los datos y absolutamente no prometo nada, pero sí le doy seguimiento y yo creo que algo podremos conseguir, por supuesto. ¿Sí? Perfecto, y sobre todo que no se pierdan esta oportunidad, que nunca, pues tenemos el hecho de estar platicando con alguien que esté haciendo o que hizo historia y que hoy por hoy, Ajá, pues creo que hemos avanzado muchísimo, ¿no, Gerardo? Creo que exactamente, por no supuesto. estamos, Y es un hombre súper accesible. O sea, yo lo he tratado por años, me quedé muy bien. Y como dije, es un hombre que sí hizo algo, bueno, pues vemos las consecuencias de esto, digo, eh, pero cumplió su deuda con la sociedad, que es mucho más de lo que podríamos decir de mucha gente, ¿sí? ¿y qué habrá Eh, salido, Gerardo? Como por ahí de los 34, 35 años aproximadamente, yo creo, Sí, ¿no? 35, 36, porque todo el proceso tardó como 1 o 2 años, Ok. la extradición, el juicio, etcétera, ¿sí? De ahí, de hecho, la sentencia creo que eran 10, 12 años y por buena conducta, etcétera, se redujo a 7 y ya terminando los 7 él ya pudo salir, o sea, él está limpio, ¿sí? O No, sea, no, y sobre todo que se está redimiendo con algo muy importante, que es exactamente, prevenir a instituciones, vaya, ahora sí, instituciones de gobierno, digamos, federales, ¿no? Instituciones privadas y hasta los mismos estudiantes, ¿no? Creo que es una labor de redención muy, muy válida y que, vaya, vale muchísimo, sobre todo teniendo esa información del por qué y estar preguntándole y tener pues ahora sí, la dicha de tener una pregunta, a lo mejor práctica, yo creo que, y que te la exacto. responda una persona como él, eso es atesorable, que no se lo pierdan, entonces, En mi experiencia son sobre todo los directores de un área, o sea, de trading, administración de portafolio y los reguladores, los que más interés tienen en hacerle preguntas, ¿sí? Precisamente para saber detectar señales tempranas. De nada te sirve darte cuenta cuando ya estalló, ¿sí? claro, Es señales tempranas. ¿Qué señales tempranas puedo tener de que algo está pasando? ¿no? Perfecto. Gerardo, pues muchísimas gracias, nos vemos el jueves, si Dios quiere, con más Nos vemos el jueves, información. vamos a ver cómo siguen los mercados. Sí, como decía, vienen resultados interesantes de algunas grandes corporaciones en Estados Unidos. Veremos cómo responden los mercados a eso. Perfecto, Gerardo. Muchísimas gracias, Gerardo Herrera Villanueva, director de comunicación de Rismatics. No se pierdan, vamos a estar subiendo los link precisamente de esta atesorable entrevista y pues los que estén interesados les vamos a estar pasando sus datos a Gerardo para que se comunique con ustedes. Por Muchísimas supuesto, gracias, Gerardo. Nos vemos el jueves si no Dios hay por quiere. qué. Hasta luego. Hasta luego.